Finalmente hemos llegado a la quinta y anteúltima parte del versus entre Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Para esta quinta entrega me voy a enfocar en hablar de los diseños de personaje y transformaciones. Desde ya les aclaro que decidí dejar fuera el tema de los niveles de poder, ya que es un tema que a estas alturas del partido no le veo ninguna gracia a intentar buscarles algo de sentido. Ya como última aclaración, si aún no vieron las partes anteriores de esta sección, les recomiendo que lo hagan porque si no puede que no comprendan bien mis puntos. Así que sin más que agregar, empecemos. El 30 de marzo del año 2013, Dragon Ball volvía a los cines con su nueva película La Batalla de los Dioses, una cinta que trajo consigo nuevos personajes y una nueva transformación para el protagonista. Tanta atención puesta sobre esta película generó a su vez una gran cantidad de críticas divididas por parte del fandom hacia los nuevos diseños de Akira Toriyama, cosa que se repetiría 2 años después con el estreno de una segunda película, La Resurrección de Freezer. Normalmente estas críticas iban desde decir que Toriyama ya no tenía imaginación a la hora de crear, a decir que ahora todo se hace por dinero. En primer lugar, decir que ahora lo hacen por dinero es una pelotudez, pues todo lo relacionado con el anime de Dragon Ball se ha hecho siempre con el fin de obtener dinero. ¿O realmente piensan que Dragon Ball Z y GT se hicieron por amor al arte? Dragon Ball GT se hizo con el fin de explotar hasta el final el nombre de Dragon Ball, aun cuando la historia en el manga ya había terminado, y Dragon Ball Super es exactamente lo mismo. Dejando de lado este tema, hablemos ahora sí de los nuevos diseños de personaje y transformaciones. Akira Toriyama es alguien que, en sus historias, solía dibujar personajes con diseños bastante simples, casi tirando por el estilo de caricatura. Cuando Dragon Ball comenzó, mantenía un estilo de dibujo muy similar al de Chobit, Pink y sobre todo Dr. Slump, algo totalmente normal, pues en su mayoría eran todas historias de comedia y aventura. El manga de Dragon Ball mantuvo este estilo de dibujo más o menos hasta el arco de Piccolo Daimao, arco en donde el estilo de Toriyama empezaría a mostrar signos de cambio. Con el paso de los años, el estilo de dibujo de Toriyama, a la hora de dibujar a sus personajes, se volvió más esbelto y estilizado, y ya el estilo caricaturesco de personajes rechonchos y trazos redondos estaba quedando bastante atrás, para dar paso a un estilo de dibujo con trazos más rectos y puntiagudos, sumado a que la historia de Dragon Ball iba abandonando poco a poco su esencia original de aventura y comedia, para centrarse más en el suspenso y combates épicos. En lo que respecta al diseño de villanos en Dragon Ball, tampoco eran algo realmente exagerado. De hecho, a día de hoy me pregunto de dónde sacó la gente que los diseños de Toriyama eran siempre exagerados y edgys. Supongo que esta creencia viene por las creaciones de Toei Animation o de Bandai, donde los personajes que presentaban en sus productos solían tener diseños algo exagerados y alejados de lo que eran los diseños de Toriyama en el manga. Con esto no digo que esté mal, simplemente digo que se salen un poco de la norma. Luego del final del manga, Toriyama continuó trabajando con one-shots donde su estilo de dibujo continuaría evolucionando, llegando a día de hoy a ser una mezcla entre sus antiguos trazos redondeados, como me gusta llamarlo, pero aplicándose a diseños de personajes mucho más esbeltos y de aspecto un poco más serio. Para hablar de diseños, vamos a mirar mejor a los villanos y para esto vamos a empezar con Freezer. Aunque Freezer en su primera forma pueda ser algo inquietante en aspecto, su bajísima estatura hace que quizá no genere tanto miedo. Su aspecto no representaba las barbaridades que era capaz de hacer este tipo. Ya con su segunda forma, en lo que respecta a poder, resalta su tremendo aumento de tamaño y de fuerza, sumado a una actitud mucho más salvaje, la cual es perfectamente representado tanto con el diseño como con las acciones que llevaría a cabo. Para la tercera etapa, pierde masa muscular para volverse más ligero y tener un aumento bestial de velocidad, lo cual aprovechó para lanzar una lluvia de ataques a Piccolo. Y ya para su cuarta forma, la verdadera, a nivel físico es la menos imponente de todas, su estatura disminuye ridículamente, ya no posee cuernos ni picos por alrededor del cuerpo, y su aspecto es mucho más delicado y elegante. Para lo que eran los diseños de Cell, sí se podría considerar que son algo extravagante en los diseños de Toriyama, y esto puede deberse a que tanto su editor antiguo como el actual de aquel entonces le criticaron el diseño de los androides, razón por la cual él haya decidido crear algo más llamativo y exagerado para callarles la boca. Sobre Majin Buu, simplemente hay que decir que si este personaje o el mismo Freezer hubieran aparecido actualmente en Dragon Ball Super, seguramente serían el blanco de todas las críticas.
Aún así, sí es posible encontrar diseños un poco más exagerados, grotescos y oscuros de parte de Toriyama, y para eso solo basta con ir a los bestiarios de Dragon Quest, una franquicia para la cual Toriyama ha diseñado un sinfín de personajes y criaturas de todas las formas, colores y tamaños posibles. Nuevamente repito que el hecho de que un personaje tenga un diseño algo exagerado no lo vuelve malo, simplemente estoy explicando que en el manga de Dragon Ball este tipo de diseños no solían verse muy seguido. No recuerdo haber visto nunca en el manga original un personaje con un diseño similar al de Omega Shenlong, por ejemplo. De hecho, los diseños de los dragones oscuros serían ideales para una franquicia como Dragon Quest, y estoy bastante convencido de que Toriyama igualmente se inspiró en varios de ellos a la hora de diseñar a varios personajes para este juego. Y sí, Toriyama ha hecho diseños estrafalarios para varios productos de Dragon Ball como videojuegos y películas, pero no podemos estar seguros de que los directores de estos proyectos no le hayan indicado a Toriyama las características específicas que debía cumplir cierto diseño. A lo largo de Dragon Ball Super me preguntaba qué tipo de diseños esperaba la gente, ya que no sé qué concepto puedan tener ellos de lo que es un dios de la destrucción, cuando los dioses en Dragon Ball no eran precisamente de tener un diseño imponente, o que siquiera denotasen las habilidades y conocimientos que poseían. Y sí, por supuesto que los diseños son importantes, un buen diseño siempre será bienvenido, pero un buen diseño no se basa en llenar de detalles innecesarios a un personaje al punto de la ridiculez, ya que al hacer eso, el personaje al final no aparentará pertenecer al universo para el que fue creado. Una transformación puede ser imponente sin necesidad de romper con el estándar, y un buen villano se define por sus motivaciones, personalidad, su origen, sus actos, el carisma, la influencia y los conflictos que genere con el protagonista. Akira Toriyama es alguien que siempre ha tomado inspiración de lo menos pensado a la hora de diseñar a sus personajes, o simplemente recicla diseños de viejas obras anteriores, lo cual es de lo más normal. Tenía todo un video hablando de este tema en el otro canal, el cual voy a resubir a este canal en cuanto pueda. Volviendo al tema, recuerdo a mucha gente quejándose de que el diseño de los ángeles eran todos iguales, lo cual es otra pelotudez, siendo que todos son hermanos y pertenecen a la misma raza. De los dioses de la destrucción no tengo mucho para decir, así que pasemos a hablar de personajes mortales. Cuando se reveló la apariencia de los peleadores del universo 6, hubieron muchas críticas con que uno era Winnie Pooh, un Saiyajin desnutrido, una copia china de Freezer, el gigante de hierro y un cabeza de p***. Y por lo que recuerdo, la mayoría se esperaba ver a Cooler, a Broly y hasta Bardock en el universo 6. Y en base a lo que he visto, creo que la gente simplemente se enoja y putea porque sus sueños húmedos no se cumplen, aun cuando la mayoría no tienen sentido. Y lo peor es que se ponen en un plan tan negativo y cerrado porque un diseño no les gustó, que eso impide que después puedan apreciar cosas como el significado que pueda tener cierto diseño y habilidades. Como el hecho de que Toriyama sea un gran fan de Disney, por lo que no sería raro que el diseño de Bótamo esté inspirado en Winnie Pooh. Y tomando en cuenta que siempre se inspiran en los alimentos, algo tan simple como un osito de goma derivó en la creación de sus habilidades. Sobre Kiabe, Hit y Frost, dos de ellos pertenecen a razas que ya conocemos y donde todos sus miembros son parecidos entre sí. No tengo nada más de importancia para agregar sobre ellos, pero de Majeta quiero decir que fue el diseño que más me gustó de este grupo por el simple hecho de que a mí me encantan los diseños de robots y máquinas que realiza Toriyama. Con el diseño de Zeno-sama quizás yo habría hecho algo un tanto diferente, tirando quizás a un aire más parecido a un Kaiosama, pero el diseño en sí a mí personalmente no me parece malo. Black Goku es Goku con otra skin prácticamente, la verdad no habían muchos cambios para hacerle, aunque quizá habría hecho algo diferente con su transformación, pero creo que el negro y el rosa hacen un excelente contraste. Ya que hablamos de esta saga, es necesario tocar el tema del cambio de color de cabello que sufrió Trunks. Cuando yo me quejo de que ahora su color de pelo es azul, no lo digo porque visualmente me parezca feo, que sí me lo parece, sino que mi queja va principalmente porque se pierde consistencia, coherencia con la versión anterior. Y lo mismo pasa con Trunks en Dragon Ball GT, pasó de tener el pelo grisáceo a tenerlo morado. No tiene sentido cambiarles el color de pelo a estas alturas, cuando ya en todas tus obras anteriores lo mostraste con un mismo color.
Sé perfectamente que estos cambios se deben a que se basan directamente en los diseños de Toriyama, pero mantener la coherencia también es algo importante. No tiene sentido que estos diseños ahora tengan el mismo color de pelo, pero que solamente se lo cambien a uno, y que forzosamente quieran que sea así para todo. Es verdad que Toriyama nunca fue realmente consistente con el color de pelo de Trunks y de Bulma en el manga, siempre lo coloreó diferente, pero bueno, eso es en el manga. En el anime siempre tuvieron el mismo color de pelo, tanto de niño como de grande. Es por eso que un cambio ahora se siente muy brusco. Pasando a lo que son los diseños en Dragon Ball GT, hay bastante para decir. Mucha gente cree erróneamente que Dragon Ball GT transcurre 10 años después del final de Dragon Ball Z, cuando en realidad solo son 5 años. Como recordarán, al final del manga y de Dragon Ball Z, tanto Pan como Bura aparentan tener la misma edad, pero cuando llegamos a Dragon Ball GT nos encontramos con algo muy diferente, con una Bura de apariencia adolescente y una Pan niña. Y acá hay dos opciones, o Bura pegó el estirón mucho antes que Pan, o simplemente Toei Animation hizo cualquier cosa. Gracias a Dragon Ball Super sabemos que Pan es como un año mayor que Bura. Y hasta acá todo bien, no habrían problemas, pero acá está lo interesante. Akira Toriyama fue quien diseñó a los personajes principales para Dragon Ball GT. Y si miramos atentamente los diseños, vemos que Pan y Bura siguen aparentando tener la misma edad, siguiendo la misma línea que se estableció al final del manga. Es decir, el diseño de Pan en el anime es fiel al diseño original de Toriyama. Pero con el diseño de Bura, Toei Animation al parecer le quiso dar un giro al hacerla adolescente, quizá con la intención de usarla de alivio cómico, o directamente no supieron interpretar el diseño original. Si miramos detenidamente el diseño de Bura, hecho por Toriyama, podemos ver que sus rasgos, proporciones del cuerpo comparado con el de Pan, claramente es el diseño de una niña, no de un adolescente como la muestra Toei Animation. En Dragon Ball GT, Pan debe tener unos 10 u 11 años y Bura un año menos, cosa que claramente a Toei Animation no le importó e hizo que Bura aparentase unos 16, como su madre al inicio de la historia. Por si se lo preguntan, Up tenía como 15 o 14 años en Dragon Ball GT. En el anime podría aparentar más, pero si vemos el diseño de Toriyama, estos tres aparentan la edad que deberían tener. Sobre el resto de diseños, creo que reflejan más que bien la personalidad que tenían los personajes a esas alturas de la historia, salvo por Vegeta, no tanto por el bigote de mierda. Lo que más me molestó fue el peinado de escoba que tenía, que menos mal que después lo modificaron. También creo que hubiera sido mejor que Goku continuase usando el traje que llevaba al final de Dragon Ball Z, aunque igualmente estos colores nuevos no están nada mal. Con el diseño de los villanos, la verdad no tengo quejas, son los diseños a los que Toei Animation nos tenía acostumbrado en películas y rellenos, los cuales, como ya dije, pero repito, no están mal. El único que realmente no me gusta del todo es Omega Shenlong, con todas esas espinas en el cuerpo la verdad me parece bastante horrible, y creo que los bocetos que realizó Nakatsuru eran mejores. A diferencia de Dragon Ball GT, los diseños de personajes principales para Dragon Ball Super no sufren cambios drásticos dado que la historia no ha avanzado mucho. Antes de terminar con este punto, me gustaría decir que me parece una pésima decisión hacer que Goku y Vegeta sigan usando los mismos trajes de siempre, cuando lo ideal hubiera sido que siguieran usando los trajes de la resurrección de Freezer para todo el resto de Dragon Ball Super. De esta manera, continuaría demostrándose que están bajo la tutela de alguien, además de que así se le daría más personalidad a esta serie. La verdad no tiene ningún sentido darles un traje nuevo por 2 sagas y después volver a lo de siempre porque sí. Yendo a los personajes secundarios, los más importantes fueron diseñados por Toyotaro y Toriyama, otros en cambio corrieron a cargo de Toei, y en general hay varios que se parecen demasiado a personajes ya vistos en la franquicia, cosa que no me parece mala. Lo malo es, como dije en partes anteriores, el nulo protagonismo y desarrollo que han tenido la mayoría de ellos. Si miramos en retrospectiva las transformaciones del Super Saiyajin, notaremos que los cambios visuales no son tan grandes. Un Super Saiyajin es un Saiyajin con el cabello erizado que se vuelve rubio y que lo rodea una aura dorada. El Super Saiyajin 2 es básicamente lo mismo, solo que con rayitos, y puede que con algunos individuos se note más el erizamiento del cabello. Recién con la fase 3 es cuando el cambio es realmente drástico al tener un incremento exagerado del cabello y la desaparición de las cejas. Es importante señalar que para Toriyama la fase 2 y 3 son solo variaciones potenciadas de la primera, y quizá por eso los cambios no son tan drásticos en esta línea.
Llegados a este punto, hay que hablar de la comparación entre el Super Saiyajin 4 y el Super Saiyajin Dios. Lo único que tienen en común estas dos es ser una forma más poderosa que la anterior, pero para que se entienda mejor vamos a ponerlo en perspectiva. Un Super Saiyajin 4 es una versión comprimida del Osaru dorado, y sí, ya sabemos que no tiene sentido que al ser dorado después se vuelva negro y rojo y que la ropa aparezca por cuenta propia, pero es lo que es, una versión comprimida del mono dorado. El Super Saiyajin Dios es alcanzado mediante un ritual donde básicamente la energía de 6 Saiyajines de corazón puro se canalizan en uno y de ahí, según Toriyama, se manifiesta de alguna manera el espíritu del Super Saiyajin Dios original y hace posible la transformación. Y no me miren así, yo no inventé esta mierda. Por su parte, el Super Saiyajin 4 representaba al Osaru, el estado más primitivo y salvaje de los Saiyajin, símbolo de la conquista, el poder destructivo y la muerte. Mientras que la fase Dios es una transformación considerada divina por su exagerado incremento de poder, la cual aparte de rivalizar con los dioses, representa la pureza, el compañerismo y la salvación, aunque no salvó a nadie. El Super Saiyajin Dios no necesita verse extravagante al nivel del Super Saiyajin 4, porque simplemente no tendría sentido un cambio físico tan grande, cuando lo único que hay de por medio es simplemente traspaso de energía. Además de que es una pelotudez quejarse de que esto es un recoloreo, que lo es, y al mismo tiempo llorar porque el diseño del Super Saiyajin Dios no fue el mismo de la fase 4 pero dorado. Porque sí, hay gente que se queja de un recoloreo pero a su vez querían otro recoloreo. En mi opinión, el Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin 4 no se deberían comparar por lo ya mencionado. Uno es una hibridación del Osaru y el otro se considera una leyenda viviente. Tanto el Super Saiyajin Blue como el Dios solamente cambian su color de cabello porque en resumen hablamos de simplemente traspaso y control de energías. Y es en gran parte por este motivo por el que Toriyama no quiso que la fase Dios tenga un diseño como el que planteó Toei Animation, el cual, según rumores, era una especie de mezcla entre el cabello de un Super Saiyajin 3 y 4, además de portar una capa. Claro que si nos ponemos extremadamente analíticos, que el cabello se torne rojo púrpura tampoco tendría sentido, pero repito, el cambio tampoco debía ser drástico viendo de dónde parte, pero sí, algo había que cambiar. Y podrán decir que el color de cabello pudo ser amarillo, pero viendo que el método de conseguirse no sigue la norma de las anteriores, que luego hablaremos de eso, para mí tiene sentido que el color de cabello cambie por otro. Y con la hibridación que es la fase 4, podemos quejarnos de lo mismo, que el patrón de colores no es el adecuado, que la ropa sale de la nada, bla bla bla. Pero cosas como el tipo de peinado y el hecho de estar recubierto de pelaje en gran parte del cuerpo, eso tiene sentido, tiene una base. Es por todo esto que me parece absurdo comparar ambos diseños, porque cada uno representa algo diferente. Personalmente me gustan mucho los dos, a diferencia del Blue que me parece una mierda completamente innecesaria, como ya dije en muchos videos. No me gusta tampoco visualmente, me parece horrible y no fue sino hasta la versión actual del Blue con los diseños de Shintani donde me gustó esta transformación. Otra cosa que también veía mucho de esta ridícula comparativa es que se decía que el Super Saiyajin Dios es sacada del culo pero la fase 4 no. Y acá es donde hay que reconocer que sí, la transformación del Super Saiyajin Dios es sacada del culo, pero el Super Saiyajin 4 también, pero en este caso literalmente. Para cerrar con este tema quiero hablar del trasfondo que tienen ambas, donde seguramente diga cosas que quizá a mucha gente no le va a gustar, y es que el concepto de transformación del Super Saiyajin 4 es igual de bueno o quizá hasta mejor que el del propio Super Saiyajin tradicional. El Super Saiyajin 4 toma de base al Osaru, transformación insignia de los Saiyajin, usada desde sus orígenes para la conquista, presentada en la primer saga del primer Dragon Ball y que ahora combinan con el Super Saiyajin. Básicamente trajeron dos de las mejores transformaciones de la franquicia para dar origen a una nueva. Y no sé ustedes, pero esto personalmente me parece una idea fenomenal. Aunque el Osaru no es mi forma favorita, su concepto y trasfondo están bien escritos y justificados, al igual que el del Super Saiyajin, una transformación con gran trasfondo narrativo relacionada con la historia de la raza, con Freezer y con la destrucción del planeta. Por supuesto que hay cosas corregibles con la fase 4, hay varias que yo hubiera cambiado, como que la cola hubiera crecido al poco tiempo de que Goku se hubiera vuelto pequeño, y que durante el viaje por el universo Goku se hubiera transformado en Osaru y aprendido, mínimamente, a controlarse en esa forma. Todo esto a base de entrenamiento son momentos claves, que eran la base principal de cada transformación. Eso hubiera hecho, en lugar de hacer crecer su cola por la fuerza en el mismo arco donde es presentada la transformación.
Ahora, sobre el trasfondo del Super Saiyajin Dios, no lo tiene. Me duele decirlo, pero el Super Saiyajin Dios no tiene trasfondo. Incluso el nefasto Super Saiyajin Blue tiene más esfuerzo detrás porque necesita de entrenamientos especiales y bla bla bla. El Super Saiyajin Dios es metido con calzador en la batalla de los dioses, queriendo que a fuerza se conecte con Freezer y con el antagonista de turno. Es una transformación que no aporta nada en términos narrativos a las transformaciones. No sigue nada de lo impuesto por las anteriores, como la ira, frustración, disciplina e incluso el misterio. El método para lograrlo es pésimo. Simplemente se necesitaban de 6 Saiyajines de buen corazón para lograrlo y ya está, no hace falta más nada. Si aún me dijeras que se necesitan exclusivamente Saiyajines puros y nada de híbridos, y que con anterioridad hayan logrado el Super Saiyajin o algún otro requisito complicado, te lo compro. Porque con una conveniencia como esta, de precisar justamente 6 Saiyajines para transformarse, la cosa es peor, porque así solo se demuestra que para un Saiyajin, lograr un poder semejante al de los dioses es muy fácil. Como ya he dicho antes, esta transformación, además de estar muy mal escrita, a diferencia de las anteriores, que al menos tenían un trasfondo interesante y bien explorado en casi todas, lamentablemente esta no tiene nada. Y dejo en claro que la idea de una deidad Saiyajin no es mala, a mí personalmente me encanta, lo he dicho muchas veces, además de que es algo que incluso ya se mencionó en un relleno, por lo que acá se pudo hacer mejor dándole un mejor trasfondo, pero bueno, lamentablemente no fue así. Pero por si eso no fuera poco, esta transformación es desechada como basura solo en la siguiente saga. O sea, en lugar de por lo menos explorarla al máximo e intentar arreglar las falencias que tenía, simplemente la dejan de lado por otra y ya está. Al menos Toyotaro supo darle un mejor uso en el manga y hacerla resaltar al lado del Blue, cosa que en el anime no se hace, porque recién en la saga del Torneo del Poder Goku vuelve a usar la fase Dios para pelear. Pero como no todo es perfecto, así como Toyotaro le dio un mejor uso a la fase Dios en el manga, también se terminó de cagar en el poco trasfondo que tenía, haciendo que Vegeta la logre sin siquiera haber pasado por el ritual, sino que la logró por cuenta propia a base de entrenamiento. Y acá es cuando ya se pierde el hilo de todo lo anterior, porque Vegeta ni siquiera tiene la fase 3 y ya domina etapas divinas. Como digo, no me gusta decir esto porque estéticamente la fase Dios a mí me gusta mucho, pero ha sido tan maltratada por los creadores que simplemente no se puede hacer más por ella. Y es una pena porque es una transformación que debió ser lo que fue el Super Saiyajin 4 para Dragon Ball GT. Su cara, su representante, su insignia. La verdad es una pena ver la pésima escritura que tienen casi todas las transformaciones en Dragon Ball Super, y digo casi porque hay una que se escapa a esto, que si bien no es una transformación en toda la regla, sino más bien una especie de estado mental, es la mejor escrita de Dragon Ball Super y una de las mejores de la franquicia, y me refiero al Ultra Instinto. El Migate no Gokui, Ultra Instinto, Doctrina Egoísta o como carajo le digan ustedes, no es una transformación exactamente, sino más bien una especie de estado mental, aunque bien podría ser ambas al mismo tiempo. El principio del Ultra Instinto es introducido durante la resurrección de Freezer como una técnica muy difícil de dominar incluso para los dioses. Si bien introducirnos los principios de la técnica durante este arco es buena, la idea de introducirlo físicamente durante el Torneo del Poder no lo es tanto, pues el gran problema, como casi todo en esta serie, es la ejecución. Creo haber mencionado esto en partes anteriores, pero si Goku usaba la señal del Ultra Instinto una sola vez en dicho arco, hubiera estado perfecto. Así debió ser para no volverse una conveniencia del guión como finalmente lo fue. En los 48 minutos que duraba el torneo, Goku activó como 3 veces la señal del Ultra Instinto antes de pasar al blanco. Lo activa como 3 veces, no a voluntad es cierto, sino que lo activa cuando está en una situación de riesgo límite. Por el lado del manga, si bien lo activa solo 2 veces y recién en la pelea final con Jiren, la segunda vez que lo hace a voluntad, lo cual no tiene sentido porque luego contra Broly, siguiendo la línea del manga, se entiende que no lo utilizó, pues hubiera sido Goku quien venciera a Broly y no Gogeta. La primera vez que lo activa en el anime lo hace gracias a la Genkidama, lo cual ya desde el vamos no tiene sentido alguno. En primer lugar, se supone que la Genkidama no afecta a seres que no posean ki maligno. Jiren no es malvado, no es un villano, es más bien un antagonista, un héroe en su universo. Entonces, ¿qué sentido tiene querer usar una Genkidama contra alguien así? Por más que lo impactase, no debería causarle daño alguno.
En segundo lugar, aparte de que usar la Genkidama contra alguien así no tiene sentido, también es una técnica que te deja completamente expuesto a ataques externos. Sí, puede ser letal, pero tiene muchas desventajas como técnica. En fin, Goku decide usarla contra Jiren, quien se la termina regresando, lo cual hace que el propio ki de Goku y la energía de la Genkidama colisionen, causando que Goku rompa el límite que lo separaba del Ultra Instinto. Y mucho ojo, porque la mayoría de gente cree que en el manga lo obtiene de manera más creíble y que Toyotaro le da una mejor ejecución, cosa que tampoco es así. En el manga lo activa al recordar las enseñanzas de cada uno de sus maestros como una culminación de todo lo aprendido a lo largo de su vida, o más que nada de lo que le quería enseñar Mr. Popo, acerca de vaciar la mente y el corazón, lo cual puede verse más creíble a que una Genkidama te intentase afectar de algún modo cuando no debería. En el manga puede parecer mucho mejor, más simbólico y bla bla bla. Y si bien este concepto de los maestros es algo más bonito visualmente, el hecho de que luego lo active a voluntad genera el hueco argumental anteriormente mencionado en Dragon Ball Super Broly. El Ultra Instinto en el manga es claramente un estado mental, se basa en estar completamente calmado y lograr un cierto entendimiento de uno mismo con el entorno. Mientras que en el anime es algo distinto, ya que no requiere de concentración como tal para usarse, sino más bien que el cuerpo reaccione por sí solo para no caer desmayado. Ahora bien, si nos guiamos por la explicación que da Whis sobre la técnica, la cual es la misma en las tres versiones de la serie, esto da a entender que el concepto de la técnica se implementa mejor en el anime. ¿Y por qué? Porque en el anime es precisamente eso, el cuerpo reaccionando por sí solo sin depender del pensamiento. Mientras que en el manga, Toyotaro mezcló las enseñanzas de Whis con las de Mr. Popo, las cuales no son las mismas. Lo que Mr. Popo le enseñó a Goku es a concentrarse adecuadamente para captar todo el ambiente a su alrededor. Y eso, en teoría, Goku lo aprendió en los 3 años que estuvo entrenando en el templo de Kamisama. Whis, por su parte, le explica a Goku y a Vegeta que deben desconectar la mente del cuerpo y dejar que éste actúe por cuenta propia. Toyotaro olvidó la base de esta explicación y tiró más por el homenaje a los maestros y la nostalgia, lo cual queda bonito sí, pero no es así como Whis explicó la base del Ultra Instinto. Y esto es lo malo del Ultra Instinto en el manga, que mucha gente cree que tiene más sentido cuando no es así, porque las enseñanzas de los maestros no iban siempre por el mismo camino. En el anime, cuando Goku queda al borde del desmayo, su cuerpo actúa por sí mismo, mientras que en el manga consta de poner la mente totalmente en blanco, aunque no desconecta de lo que lo rodea. Igualmente, por más que en el anime hayan sido fieles a los principios de Whis y el Ultra Instinto sea asombroso de ver, hay ciertas cosas que lo arruinan, como la manera de despertarlo, o hacer que Goku demuestre emociones como la ira y el enojo cuando está usando el plateado, lo cual es incluso peor porque se entiende que ya debería ser la perfección de la técnica. El Ultra Instinto blanco, o perfecto como quieran decirle, en mi opinión es innecesario. Es solamente una excusa más para meter un nuevo tinte de pelo y que el cambio sea diferenciable con el estado base. Por no mencionar que, al hacer que Goku obtenga el estado perfecto de esta técnica en este arco, lo hace ver todavía más como una conveniencia argumental y un power-up más del montón. Hubiera sido más lógico que en este arco se mostraran los primeros indicios de Goku con la técnica, es decir, mostrar bien los principios y habilidades del Ultra Instinto defensivo y guardarse el blanco para otro arco y enfocarlo al plan ofensivo. Pero bueno, es lo que pasa cuando no se tiene una idea fija a largo plazo y se planean las cosas sobre la marcha, generando más y más huecos en la historia conforme pasa el tiempo. En resumen, el concepto del Ultra Instinto es más fiel en el anime, además de que aquí es mucho más épico verlo en acción. En el manga, en mi opinión, fue bastante decepcionante su participación, así que esperemos que en el futuro se le dé un mejor uso. A su vez, la manera de lograrlo en el anime no tiene sentido con la Genkidama de los huevos y se ve tremendamente forzado. En el manga, por muy bien que se vea con los recuerditos, no quita el hecho de que sea incoherente y muy fácil de lograr, en plan cierro los ojos, recuerdo a mis maestros y ya está. Pero si hay algo que hizo bien Toyotaro fue darnos una prueba de lo que más o menos era la técnica durante el torneo de exhibición, además de mostrarnos un poco más de los dioses de la destrucción. Un extra para comentar es que tanto manga como anime generaron un hueco argumental en la posterior saga. En primer lugar, realmente Goku no fue capaz de aprender un mínimo de cómo funcionaba la técnica siendo que la activó como 3 veces. Eso por el lado del anime.
Ahora, por el lado del manga, al activarlo a voluntad contra Jiren, se da a entender que sí entendió al menos un poco de cómo usarlo, pero contra Broly se entiende que no lo utilizó y desconocemos el por qué. Y además, ¿cómo está eso de que simplemente cerrando los ojos ya lo perfeccionó? O sea, una técnica que ni los dioses dominan a la perfección, tomando en cuenta los años que tienen. Viene Goku y la domina simplemente cerrando los ojos y recordando a sus maestros. Claro que si ponemos las cosas en perspectiva para las dos, un Saiyajin en solo un año logró lo que los dioses no han podido conseguir en milenios de existencia. Al menos en el anime lo había usado ya 3 veces y te podías ver venir que a ese ritmo iba a usar el blanco en cualquier momento. Y no sé ustedes, pero en el arco de Broly hubiera preferido ver más del Ultra Instinto en lugar de Gogeta. Volviendo al anime, ¿qué sentido tiene que Goku sienta emociones como la ira o el enojo en un estado que se supone que él no debería estar pensando y su cuerpo se mueve por cuenta propia? Además de que, como dije, hacer esto hace quedar al Ultra Instinto Perfecto como un power-up más, que no demuestra nada de lo que hizo el anterior, que al menos fue un poco mejor usado. En fin, ya para terminar con el tema, el Ultra Instinto no es algo sacado de las nalgas ni mucho menos, es una de las técnicas con mejor trasfondo y más interesante de toda la franquicia. El gran problema es que ni manga ni anime han sabido usarla correctamente. Ninguna de las dos convencen a la hora de explicar el método de conseguirlo. En el anime es muy rebuscada y conveniente y en el manga es simplemente estúpida.